¿Puede el presidente de la República suprimir o eliminar órganos o entidades de la administración pública central creados por la propia Constitución o por la ley? Pues veamos lo que dice el artículo 45 del Código Orgánico Administrativo que regula la administración pública central. El presidente de la República es responsable de la administración pública central, que comprende la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado, las entidades adscritas o dependientes y las entidades del sector público cuyos órganos de dirección estén integrados en la mitad o más por delegados o representantes de organismos, autoridades, funcionarios y servidores de entidades que integran la administración pública central. Pero ojo con el último inciso del artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, que indica: en ejercicio de la potestad de organización, la o el presidente de la República puede crear, reformar o suprimir los órganos o entidades de la Administración Pública Central, cualquiera sea su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se determinará su adscripción o dependencia. Es decir, el Código Orgánico Administrativo, una ley orgánica, faculta al presidente a suprimir órganos o entidades de la Administración Pública Central, cualquiera sea su origen. ¿Quiere esto decir que el presidente puede eliminar un órgano de la Administración Pública Central cuyo origen sea la Constitución o cuyo origen sea una ley? De entenderse así, el presidente tendría la atribución de eliminar, por ejemplo, la vicepresidencia, porque es un órgano creado por la Constitución, cuya supresión se puede entender autorizada por el artículo 45, último inciso, del Código Orgánico Administrativo. Pero si el presidente tuviera la atribución de eliminar una institución creada por la propia Constitución, eso le daría el poder de reformar la Constitución, cuestión que sería totalmente contraria a la naturaleza de los procesos de reforma de la Constitución, hablando de la enmienda, de la reforma parcial y de la Asamblea Constituyente. Entonces les pregunto, ¿el artículo 45 del Código Orgánico Administrativo faculta al presidente para reformar de esa manera la Constitución, o esto es totalmente contrario a la Constitución y debería declararse inconstitucional? Déjame en los comentarios tu criterio y sigamos con el video. Precisamente este problema fue objeto de resolución en la sentencia 29-21-IN/24 de la Corte Constitucional, en la que se declaró la constitucionalidad condicionada de la frase "cualquiera sea su origen" del último inciso del artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, debido principalmente a que el artículo 147 de la Constitución, que es el que establece las atribuciones del presidente de la República, no lo autoriza a suprimir las entidades creadas por la propia Constitución. La Corte declaró con efecto erga omnes que el artículo 45 del Código Orgánico Administrativo debe interpretarse de la siguiente manera: cuando las entidades que conforman la Administración Pública Central hayan sido creadas por la Constitución o la ley, la potestad de organización del presidente de la República únicamente se aplicará para la reforma o modificación de la configuración interna conforme a lo previsto en la norma que las creó, no siendo posible suprimirlas. Es decir, el presidente no puede suprimir entidades u órganos de la Administración Pública Central creadas ni por la Constitución ni por la ley, porque a decir de la Corte Constitucional, las instituciones que conforman la Administración Pública Central creadas por disposición de la ley o la Constitución solo podrían ser suprimidas por normas de igual o mayor jerarquía. Es decir, una entidad creada por la ley solo podría ser suprimida por la misma ley o por la Constitución. Contrario a este criterio, el voto salvado sostiene que si la ley ha facultado al presidente a suprimir entidades públicas creadas por la misma ley, entonces no se estaría vulnerando el principio de igualdad jerárquica, pues es la misma ley la que lo faculta al presidente de la República suprimir entidades de la administración pública creadas por la misma ley. Y en lo que sí coincide el voto salvado con el voto de mayoría es que en ningún caso el presidente puede suprimir entidades de la Administración Pública Central creadas por la propia Constitución. Pues para que pueda hacerlo, esta atribución debería constar en la misma Constitución, como norma de igual jerarquía. ¿Tú de qué lado estás? Cuéntame en los comentarios.